Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como cada fin de semana, para traerles una enseñanza nueva, vivo. En esta oportunidad vamos a ir con la quinta entrega que estamos viendo sobre la vida del patriarca Abraham. Una vida muy interesante. Estamos viendo cosas que no vemos normalmente en las escrituras, en el canon romano, en el canon bíblico. Estamos viendo cosas que son muy con Milca, con su mujer, con Lot, con su sobrino y con toda la familia, diríamos que tenía Abraham, sus sirvientes, la familia de los sirvientes, sus mujeres, sus hijos. Vimos que salieron todos desde Ur de los Caldeos. Vimos que se establecen en Harán, en la ciudad que antiguamente se llamaba Ludor, pero que le pusieron Harán en honor al hermano de Abraham que pereció en el horno de fuego a mano de Nimrod. Vimos también cuando llegan a Egipto, la estancia en Egipto, que están creo que 7 años, si mal no recuerdo, está Abraham en Egipto, y después vuelven a tierra de Canaán. Vemos cuando Abraham y Lot se separan, vimos que no fue simplemente por la razón de un espacio, de que tenían demasiadas posesiones, sino que también de que muchos de los que estaban con Abraham en ese entonces veían con buenos ojos el tema de poder llamar, de poder tener propiedades que fueran suyas propias. O sea, tenían tantos bienes entre Abraham y Lot, eran tanta la cantidad de bienes, eran tan ricos, que ya veían con buenos ojos la posibilidad de dejar un poco la equidad que podemos ver que viene desde antes de la fundación del mundo, que es la justicia, la verdadera ley de Dios. Y vimos que querían empezar a tener cosas propias, ya no querían tener todo en común. Y Lot estaba un poquito con ese pensamiento también. Y bueno, y ahí fue que terminaron en la planicie de Sodoma y Gomorra, Lot y los que fueron con él. A lo que se sumó que se contagiaron con toda la idolatría y las malas costumbres, los pecados, las perversidades, las iniquidades de Sodoma y Gomorra, cosa que no cayó Lot. En eso no cayó Lot. En eso se mantuvo fiel a las cosas que aprendió con Abraham, de los padres de Abraham, a las sendas antiguas, al camino de justicia. Pudimos ver también la batalla de los reyes, de los 5 reyes contra 4. Y vimos la primera parte del encuentro de Abraham con Melquisedec, que está relatado en Génesis 14, cuando Melquisedec lo bendice y Abraham le da los diezmos, pero hoy vamos a ver qué diezmo le dio Abraham, porque muchos defensores del diezmo en la actualidad citan, por ejemplo, de que Abraham, el padre de la fe, él le había dado los diezmos a Melquisedec, por ejemplo. Como también hacen mención de Jacob, cuando también le dijo al Señor que si le permitía volver a su casa sano y salvo, que iba a apartar los diezmos. Bueno, eso ya lo vimos en otro video. Pero hoy vamos a ver el tema de los diezmos que le da Abraham a Melquisedec. Vamos a ver qué fue exactamente el tema de los diezmos. Así que vimos esa primera parte del encuentro con Melquisedec, pero hoy lo vamos a ver más en profundidad, porque hay mucho que nos cuenta en las escrituras. Por eso hay muchos libros de muchísima sabiduría que han sido dejados fuera del canon romano, porque no quieren que tengamos acceso a toda la información, a toda la sabiduría que hay en muchísimos libros. Por eso este trabajo sobre la vida de Abraham ha sido un trabajo extenso que me ha tomado mucho tiempo, mucha investigación en muchos libros apócrifos, que he podido discernir según qué libro, si la información era fidedigna, comparándolos
con las escrituras, y por supuesto que nada de la información que yo doy en este compilado de 8 videos sobre la vida de Abraham, absolutamente nada contradice la Biblia o la escritura o el canon romano que nosotros conocemos y que muchos tienen como infalible, que no se pueden mover ni a izquierda ni a derecha del canon romano, como si fuera absolutamente la única fuente de la verdad. Así que bueno, vamos a ir a continuar en este video titulado El Mar Salado, que obviamente que viene en la continuación. Recordamos que el primero fue Ur de los Caldeos, el segundo fue Tierra de Canaán, el tercero fue Egipto, y el cuarto de los 8 que vamos a ver la vida de Abraham se titula El Mar Salado. Les recuerdo, como siempre, a los que no siguen habitualmente este ministerio, este canal, que aquí arriba en TikTok tienen el link para nuestro canal de YouTube, en el cual ahí hay mucho contenido de muchas enseñanzas de mucha índole, todo respecto a Jesús, respecto a Cristo, respecto a la justicia, a este ministerio. Y ahí van a poder ver, ahí van alojados todos los vivos que hacemos acá en este canal de TikTok. En ese canal de YouTube, que es titulado Camino de Justicia, ahí van alojados todos los videos que hacemos en vivo acá en esta plataforma, en TikTok. Así que obviamente que te recomiendo que vayas y te suscribas, actives la campanita, y ahí podés ver los videos, los otros anteriores de esta misma enseñanza y de otras enseñanzas. Lucas Medina, buenos días, seas bendecido en el nombre de Jesús. Dice, nos comenta, yo serví 4 años en una iglesia y me atacaron, me fui y los perdoné. Amén que los hayas perdonado, porque obviamente que nuestro Señor Jesucristo siempre nos manda a perdonar, porque la condición, por así decirlo, para que Él nos perdone todos nuestros pecados es que nosotros podamos perdonar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Pero bueno, es bueno que veas que lo que el mundo le llama iglesia, en realidad no es una iglesia. La verdadera iglesia es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios, es la Jerusalén celestial. Lo que el mundo nos ha enseñado, una iglesia como esta que tengo acá cerca, es un templo muerto, es un templo construido con piedras muertas, no con piedras vivas, como habla Pedro. Y como claramente está en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, lo dice Pablo y lo dice... se me fue el nombre. En Hechos 7. Bueno, una laguna. Que dice que Dios no habita... Esteban. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Está más que claro y es mucho más largo de hablar, pero bueno, acá en el canal de YouTube que les acabo de decir hay un video que está en 2 partes, que es titulado El Templo y la Iglesia, que ahí hablo de todo esto que estábamos hablando. Exacto, amén. Jesús nos dijo amar a nuestros enemigos y que somos el templo del Espíritu Santo, exactamente, porque nosotros somos el templo vivo, somos las piedras vivas que habla Pedro, que conforman el templo espiritual, que conforman la Jerusalén celestial, de las que hablaba Pedro. Estas no son iglesias, no son templos, son sinagogas hechas con piedras muertas, porque no están hechas con piedras vivas que somos nosotros. Bueno, vamos a meternos en el tema que nos compete hoy, el Mar Salado, la 4ª parte de las 8 en las que va a disponer esta enseñanza sobre la vida de Abraham, sobre que vas a ver muchas cosas que te puedo asegurar que no sabías, porque el canon romano no te los explica, no te los dice, porque nos han quitado mucha sabiduría que hay en muchos libros, y mucha gente, lamentablemente, inducidos por religiones, se apartan de temas de libros apócrifos que tienen mucha sabiduría, no digo todos, y se apartan lamentablemente por las recomendaciones de las iglesias. Saludo Marcelo Hugo González, seas bendecido en el nombre de Jesús.
Más que bienvenido, contento de que esté nuevamente acá con nosotros en este vivo. Así que bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en este video. El Mar Salado está situado en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar, en la zona que está entre Israel, entre Cisjordania, de Palestina y Jordania, en la región del Oriente Próximo. Esa es la zona donde se encuentra el Mar Salado. En la Biblia se refieren a él como el Mar Salado, como el mar de Arabá, también está llamado en la Biblia. Asimismo se le conoce también como el Mar de Sodoma y el Mar de Lot. Está de más explicar por qué, ¿no? ¿Por qué Sodoma y por qué Lot? Y por último, como seguramente ya lo saben, también se lo conoce como el Mar Muerto. También se lo conoce al Mar Salado. Una pequeña descripción geográfica de lo que es el título del video de hoy. Así que bueno, vamos ahora al rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a meternos y vamos a ver con más exactitud lo ocurrido luego de la gran liberación que vimos en el último video. Que vimos, que recuerden que cuando Abraham fue siguiendo a los ejércitos de los 5 reyes y provocó la liberación de su sobrino de Lot con todas las pertenencias y la demás gente, que fue una liberación, bueno, en el rollo sagrado de Melquisedec ahí está descrito a detalle cómo fue esa liberación, que fue realmente algo inducido por Dios y que solamente puede haber pasado por la mano de Jesús actuando, porque si no hubiera sido algo imposible. Que Abraham con 300 y pico de pastores puede haber vencido de alguna manera a 5 ejércitos de 5 reyes distintos. Así que bueno, vamos a uno de los 3 libros que conforman el rollo sagrado de Melquisedec, Historia de un vaso. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a ver algunos versículos para no hacerlo tan largo. Y ahora vamos a empezar a meternos en la gran liberación. Que la gran liberación que podemos ver en Génesis, que obró Abraham, es una imagen de espejo de lo que va a ser la gran liberación al final. Cuando venga el harpazo, que tengo un video hablando sobre el rapto, sobre ese tema, es una imagen de espejo de lo que va a ser la liberación que va a hacer el Señor previo al día de la ira, previo a cuando este mundo material como lo conocemos se termine y venga nuestro Señor Jesucristo para destrucción, para que sea consumido por fuego, como está escrito. Así que bueno, vamos a meternos a Historia de un vaso, capítulo 5. Dice: al ver acá empieza el relato de Abraham, ya consumida la gran liberación, ya estaban saliendo, ya habían rescatado a las personas, Lot incluido, y ya estaban saliendo de esa zona, ¿no? Al ver que todos cargaban en sus cuerpos y mantos la suciedad de la esclavitud, porque los habían esclavizado los ejércitos de los reyes, los invité a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse para la purificación de sus pecados. Obviamente esto es un simbolismo, Solamente 3 personas atendieron la invitación: Lot y sus 2 hijas más recientes. Porque Lot tenía más hijas. Lot. Los demás regresaron contaminados hacia sus casas. Y acá podemos ver, cuando Abraham los invita a pasar por el Jordán, acá nace el bautismo en agua. El bautismo que después trajo Juan el Bautista, y le llamaban el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue el encargado de resucitar, por así decirlo, el bautismo en agua, que había quedado un poco olvidado en la historia. Pero acá es donde nace el bautismo en agua. Que el bautismo en agua en sí, no necesitas ser bautizado en agua para que se te perdonen los pecados, como un poco está mal interpretado en la escritura y un poco mal traducido también. Porque en la escritura donde dice
el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, en realidad la palabra para está mal puesta porque no está esa palabra en los originales en griego. Vendría a ser por causa del perdón de pecados. Aparte, ese pasaje, como en muchos pasajes, la gente siempre lee bautismo y tiene la tendencia de pensar en el bautismo en agua, en la pileta, en el río, pero en muchos pasajes habla del bautismo del Espíritu Santo. No habla del bautismo en agua, porque todos los cristianos solamente les importa el bautismo en agua, cuando verdaderamente el verdadero bautismo que importa es el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te hace nacer de nuevo, no el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua es meramente un testimonio de tu conversión, de tu creer. No naces de nuevo necesariamente en el bautismo del agua. No recibes el Espíritu Santo necesariamente en el bautismo de agua. Hay muchos que lo reciben antes del bautismo de agua, hay muchos que lo reciben después. Hay personas que sí lo reciben durante el bautismo de agua. Pero no es una regla, no es una imposición que tú te bautices en agua y nazcas de nuevo y recibas el Espíritu Santo. No. En mi caso, por ejemplo, yo me bauticé en agua y al Señor le plació a los 14 meses recibir el Espíritu Santo. O sea, yo primero recibí el bautismo del agua y al año y pico el Señor le plació bautizarme con su Santo Espíritu. O sea que ahí fue cuando nací de nuevo. Yo nací de nuevo cuando recibí el Espíritu Santo, no cuando me bauticé en agua. Entonces, el bautismo que trajo Juan era la restauración del sacerdocio de justicia, en realidad, conforme al orden de Melquisedec. Y nosotros, en el ejemplo de que Jesús fue bautizado, recibiendo el sacerdocio de justicia a manos de Juan, nosotros nos bautizamos en realidad no para nacer de nuevo, sino para recibir el sacerdocio de justicia tal como lo hizo Jesús de mano de Juan el Bautista. Aunque lamentablemente la mayoría de las personas ignoran esto. O sea, perdón. La mayoría de las personas piensan que cuando se bautizan por agua que nacen de nuevo. Y no es así, excepto, como ya les dije, excepto que recibas el Espíritu Santo en el momento, lo cual puede ser. Puede ser que recibas el Espíritu Santo en el momento que te bautizas en agua. Puede ser, pero si no, no naces de nuevo cuando te bautizas en agua. No naces de nuevo. Lo que hace el bautismo de agua es un testimonio de tu conversión, de tu creencia, de tu fe. Y lo que recibes es el sacerdocio de justicia, aunque lamentablemente todo el mundo ignora esto, porque obviamente que no saben lo que es el sacerdocio de justicia, mucho menos van a saber que en el bautismo de agua lo que se recibe simbólicamente es el sacerdocio de justicia. Pero bueno, antes de seguir con Génesis 14, vamos a la parte donde relata el encuentro de Melquisedec con Abraham. Vamos a ver esto. Seguimos en el rollo de Melquisedec. Antes de partir, el rey de Sodoma vino a mi encuentro, prometiendo darme todas las riquezas recuperadas en aquella mañana. Esto es lo mismo que está en las Escrituras, en Génesis. Yo rechacé su oferta, dice Abraham, lo mismo que en las Escrituras, para que nunca jamás alguien pudiera decir que yo me enriquecí con aquel saqueo. Claro, porque saquearon a las ciudades de la planicie. Permanecimos acampados en los márgenes del río Jordán, en las proximidades de Jericó por 12 días. Todas esas cosas no te las cuenta el canon romano. En aquellos días de refrigerio, todos se hallaron libres de las impurezas dejándolas en el agua del Jordán. Este era un preparativo especial para la fiesta de Sukkot que decidimos conmemorar en Salem. Y les recuerdo que en el video anterior les conté que la fiesta de Sukkot era básicamente el Año Nuevo que festeja el pueblo judío. Versículo 9. Llenos de alegría, iniciamos una marcha ascendente rumbo a la ciudad de Salem
inconscientes de la feliz sorpresa que nos aguardaba. Yo seguía al frente, teniendo a mi lado a Lot y sus 2 hijas, y detrás venían los 300 pastores conduciendo el gran rebaño. A medida que avanzábamos, comencé a notar que mi vaso, que se había quedado vacío al amanecer, se tornó muy pesado, y para entender a fondo de qué está hablando acá, tienes que ir a leer Historia de un vaso dentro del rollo sagrado de Melquisedec para saber que básicamente era un vaso de barro que iba cargando a Abraham, que el Señor le había mandado a llevar, que tenía aceite, una especie de hilo grueso y una llama, como si fuera una gran llamarada. Era un vaso con una llama encendida, simbología de Jesús, de la llama que salta del altar. Bueno, es largo para empezar a contarlo, pero ahí en el rollo sagrado de Melquisedec lo puedes leer a profundidad para que entiendas bien de lo que está hablando, del contexto. Al bajarlo, Abraham bajó el vaso, miró sorprendido al descubrir dentro de él, o sea, dentro del vaso, muchas perlas de variados tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. O sea, dentro del vaso de barro grande que tenía Abraham, él, cuando había salido del encinar de Mamre, camino a la gran liberación, él iba con un vaso de barro, cargándolo con aceite, una mecha muy grande y ardiendo. Entonces el aceite se consumió después de toda la liberación, la noche que pasaron, y cuando bajó el vaso, notó que había perlas de variados tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Versículo 11. Al ver nosotros a lo lejos la blanca ciudad, comenzamos a oír sonidos de una gran fiesta, y se iban aproximando a Salem. Acordes armoniosos repercutían por los montes mientras avanzábamos por el camino. Entonces, al llegar, fue cuando Melquisedec saluda a Abraham, lo que está relatado en Génesis 14. Ahí se da el encuentro. No se da en el valle de Sidim, como aparentemente fue en la escritura, sino llegando a Salem. A ver, vamos a pasar unos versículos para no hacerlo tan largo. Vamos al versículo 15, cuando Melquisedec recibe a Abraham y le dice: bendito eres tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo, siervo del El Elión, como ya lo vimos, que posee los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus adversarios en tus manos. Entonces, ¿cómo fue que Melquisedec tenía conocimiento de la gran liberación y de todo lo que había ocurrido allí? Y de que Abraham venía camino a Salem, venía camino a donde estaba él. ¿Cómo tenía conocimiento Melquisedec de esto? Porque esto la Biblia no te lo explica. Bueno, ni siquiera te explica en dónde fue que se encontraron Abraham y Melquisedec. Pero ¿cómo tenía conocimiento Melquisedec de estas cosas? ¿Quién era Melquisedec? Como ya lo he hablado varias veces, Melquisedec era Shem. Melquisedec era el hijo de Noé. En esos días resucitó que el ángel del Señor se le apareció en sueños a Melquisedec, y dentro de muchas revelaciones que le dio, le mostró acerca de todos los sucesos relacionados a Abraham y a la gran liberación. Todo lo que había pasado en la gran liberación, cómo Abraham había conseguido esa liberación de Lot y de las demás personas. Así fue que Melquisedec se enteró, supo de lo acontecido, y de ese modo sabía que Abraham estaba viniendo hacia Salem para pasar Sucot. Entonces, ¿qué ocurrió después del saludo con el tema del diezmo que nos cuenta la Biblia? Vamos a hablar ahora, vamos a seguir en Historia de un vaso. Les recuerdo que Historia de un vaso es uno de los 3 libros que conforman el rollo sagrado de Melquisedec. Vamos al capítulo 6, vamos a ir viendo algunos versículos para no irnos tan largo. Sorprendidos por la festiva recepción, porque les hicieron a Abraham, a Lot y a los pastores le hicieron una festiva recepción, porque obviamente Melquisedec ya sabía que ellos iban camino a Salem por la revelación que tuvo de parte del ángel del Señor. Sorprendidos por la
por la festiva recepción, fuimos introducidos en la ciudad, donde la belleza de las mansiones y jardines nos causó mucha admiración. Todo allí era puro y lleno de paz. Fuimos recibidos en el Palacio Real, edificado sobre el monte Sión. Allí una nueva sorpresa nos aguardaba. La gran sala del trono estaba toda adornada con representaciones de nuestra victoria sobre los enemigos, lo que prácticamente acababa de ocurrir. Había en medio de la sala una mesa muy larga, cubierta por toallas de lino fino. El que oye entiende, lino fino. ¿Se recuerdan? Apocalipsis, lino fino, blanco y resplandeciente. Adornadas con hilos de oro y piedras preciosas. Sobre la mesa había 304 coronas, cada una trayendo la inscripción del nombre de un vencedor. ¡Wow! En un gesto que nuevamente nos sorprendió, Melquisedec, tomando las coronas, comenzó a colocarlas en la cabeza de cada uno de nosotros, comenzando por Lot y sus hijas. Estábamos todos admirados por el hecho de que el rey de Salem conociera individualmente a cada uno. O sea, ¿cómo los conocía? Y por tener preparadas aquellas coronas mucho antes de que fuésemos vencedores. Obviamente que todo había sido por revelación del Señor, como ya les conté. Versículo 4. Yo observaba la alegría de mis compañeros coronados cuando, tomando una corona semejante a la suya, el rey de Salem se dirigió a mí con una sonrisa. Al levantarla sobre mi cabeza, noté algo que hasta entonces no había percibido. Sus manos traían cicatrices de heridas profundas. Vencido por un sentimiento de gratitud, me postré a sus pies y conmovido besé sus bondadosas manos bañándolas con mis lágrimas. ¡Wow! ¡Qué emotivo encuentro, ¿no? Entre Abraham y Melquisedec, todas cosas que la Escritura no te cuenta. A ver, vamos al versículo 6. Dice, después de coronarnos, Melquisedec nos hizo sentar alrededor de la gran mesa y comenzó a servir el pan y el vino. Pan y vino. A partir de aquel momento comenzamos a honrarlo como sacerdote del Dios Altísimo. Seas bendecida, hermanita Claudia Navarro. Seas bendecida y seas bienvenida. Entonces, por eso es que Abraham les ofrece pan y vino a Jesús y a los dos ángeles en el encinar de Mamre. ¿Por qué? Por eso Jesús y los apóstoles también comieron pan y vino en la última cena. ¿Por qué? Porque es un símbolo sacerdotal, es una cena sacerdotal, es la cena sacerdotal. El pan y el vino, instaurado por Melquisedec. Por eso es que se fue pasando de generación en generación el tema del pan y el vino. Básicamente, como ya lo expliqué en otro video, el tema del lavamiento de los pies, también cuando Abraham le lava los pies a nuestro Señor Jesucristo y a los dos ángeles, y después Jesús le lava los pies a los apóstoles, que Jesús les dice, vosotros no podéis entender ahora por qué os hago esto, pero lo entenderéis más adelante. O sea, Jesús no solamente los estaba declarando hijos de Abraham a los apóstoles, sino que era una manera de devolverle el favor. Era una manera de devolverle el favor a su amigo Abraham, lavándole los pies a sus hijos, a los apóstoles, que eran hijos de Abraham. Una simbología muy, muy bonita. Entonces, versículo 7. En un gesto de gratitud, tomé el vaso repleto de perlas y lo coloqué a los pies del rey. Recuerden que cuando venía Abraham camino a Salem, empezó a sentir pesado el vaso que traía sobre sus espaldas, y que cuando lo bajó vio que estaba repleto de perlas que se habían formado misteriosamente. Los perros jugando con botellas plásticas vacías.
Y tomándolo en los brazos, él comenzó a acariciarlo, o sea, el vaso de barro con las perlas. Tomándolo en los brazos, él comenzó a acariciarlo, sin atentar hacia el brillo de las perlas, expresándome la gratitud por aquella ofrenda, que fue una ofrenda voluntaria. Pero ahora vamos a seguir viendo, porque acá hay mucho para ver. Pero a ver, paso 1. Abraham baja el vaso con las perlas y se lo ofrece en un gesto de gratitud a Melquisedec. Fue una ofrenda voluntaria de Abraham. Abraham no le dio el diezmo. Bajó el vaso con las perlas y se lo ofreció voluntariamente. Momento, ahora vamos a seguir viendo qué fue lo que pasó. Entonces, expresándome la gratitud por aquella ofrenda, me dijo que aceptaría el vaso y que de las perlas solamente aceptaría el diezmo. Le dijo Melquisedec. Ahí está, hermano Osvaldo, ahí está el diezmo, le dio el diezmo. Momento, ya vamos a ver. Vamos a ir armando el rompecabezas. Abraham bajó el vaso con todas las perlas que tenía dentro y se lo puso a los pies a Melquisedec. Melquisedec se sintió honrado, le agradeció el gesto, pero le dijo que solamente iba a tomar el 10% de las perlas que estaban dentro del vaso. Vamos a seguir viendo, a ver, porque hay más para ver. Versículo 8. Inmediatamente comencé a contar las joyas, dice Abraham, separando las más bellas para el rey, las más bellas para Melquisedec. Había un total de 1440 perlas, de las cuales le entregué 144, un número muy sugestivo, ¿eh? 144.000, ¿le suena? Bueno, él las guardó cuidadosamente en una cajita hecha de oro puro, en cuya tapa había lindos adornos con incrustaciones de pequeñas piedras preciosas. Después de recibir el diezmo, que simbolizaba la gran liberación operada por el Señor en la planicie, Melquisedec llamó venir a él a uno de sus súbditos, que era maestro en adornos y pinturas, ordenándole honrar el vaso con un lindo grabado que retratase el momento en que yo lo ofrendé. A ver, vamos a ver un poquito más adelante, vamos al versículo 11. Dice, al devolverme el vaso, ahora honrado con el más bello grabado e inscripciones que exaltaban la justicia, siempre de primero exaltaban la justicia, la humildad y el amor, o sea, el ágape, pero siempre la justicia. Cuando Pablo habla, sí, la justicia, el Señor habla, la justicia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Siempre la justicia de primero. ¿Por qué? Porque la justicia no es todo. Y ya hice un video. En nuestro canal de YouTube está, de por qué la justicia no es todo. Siempre la justicia de primero. La justicia, la humildad y el amor. El rey de Salem me ordenó que llevara conmigo el vaso con aquellas perlas. O sea que Melquisedec tomó el diezmo, pero se lo devolvió después a Abraham. Durante 6 años, yo y mis pastores, el burro por delante, como decimos acá en Argentina, deberíamos contar a todos la historia de aquel vaso que fue victorioso por causa de la llama del altar, lo que les decía al principio. Exacto, hermanita Claudia, es muy interesante, es un relato hermoso. Deberíamos contar a toda la historia de aquel vaso que fue victorioso por causa de la llama del altar, lo que les dije al comienzo, que cuando Abraham salió del encinar de Mamre, que cuando fue a hacer la gran liberación, iba con una llama, con una llamarada, con un cordón muy grande, con una llamarada y con el vaso lleno de aceite, que era lo que alimentaba la llamarada, que era una simbología de nuestro Señor Jesucristo y las llamas que saltaban del altar. Nosotros somos llamas que se desprenden de la llama principal
principal, que viene a ser Jesús. Hermanita Claudia, este es el rollo sagrado de Melquisedec. Así se llama el libro apócrifo. El rollo sagrado de Melquisedec. Y dentro del rollo sagrado de Melquisedec hay 3 libros. Historia de un vaso, Historia de Salem e Historia del Universo. Creo que se llaman así los 3, me parece. Y este es Historia de un vaso. Es un apócrifo muy, muy lindo. ¿Dónde me quedé? Entonces, durante 6 años, yo y mis pastores deberíamos contar a todos la historia de aquel vaso que fue victorioso por causa de la llama del altar. A todos aquellos que con arrepentimiento aceptasen la salvación representada por su historia. Deberíamos ofrecer una perla, punto, perdón. Al final de los 6 años, las perlas se acabarían. Ya no habría oportunidad de salvación. Sobrevendría entonces el 7º año, en el cual habría un tiempo de gran angustia y destrucción. O sea, es una simbología de la gran tribulación y del final de la gran tribulación. Y las perlas es una simbología del Espíritu Santo. Cuando solamente habría protección para aquellos que poseyesen las perlas. Está más que claro. Porque los que tengan el Espíritu de Cristo morando dentro no van a poder ser tocados. Ni siquiera por la marca de la bestia. Ni siquiera por eso podrán ser tocados. Por esa ocasión, las ciudades de la planicie serían totalmente destruidas por el fuego del juicio. Y los demás pueblos que no se arrepintiesen serían diezmados por grandes plagas. También hay una simbología con lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, que lo vamos a ver más adelante. Sigamos con Historia de un vaso. Vamos a ver el capítulo 8, vamos a leer los primeros versículos, porque hay mucha revelación en este libro. Después de proferir todas estas predicciones, Melquisedec me dijo que toda la experiencia que estábamos viviendo era prefigurativa, o sea, una imagen de espejo de lo que va a ser en el final. Para que todo el drama se consumase, teníamos todavía delante de nosotros acontecimientos importantes. Primeramente, yo debería regresar al encinar de Mamre, al roble de Mamre, como dice acá, juntamente con mis pastores, para proclamar a todos la salvación representada por la historia de aquel vaso. Qué hermosa historia. Todo aquel que con arrepentimiento, o sea, que con metanoia, como lo he hablado en otros videos, no con arrepentirse de tus pecados, como te enseña la religión, porque el arrepentimiento es más que eso, no es simplemente dejar de hacer algo. El arrepentimiento, la palabra griega es metanoia, es básicamente un cambio de entendimiento que como consecuencia te llevará a un cambio de comportamiento. O sea, por esto Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, haced obras, frutos de que pasaste por la metanoia. A eso se refería Juan el Bautista. Todo aquel que con arrepentimiento, que con metanoia, que viene del Señor, porque no te puedes arrepentir si el Señor no te da el arrepentimiento. O sea, tú lo puedes procurar humillando tu alma, deseándolo, pero es Él el que dispone de darte el arrepentimiento. Una persona no puede arrepentirse por sí misma, como te enseñan también las religiones. Y el arrepentimiento ocurre solamente una vez en la vida. El verdadero arrepentimiento, la metanoia, sucede una sola vez en la vida, nada más. Entonces, todo aquel que con arrepentimiento aceptase al Mesías revelado, obtendría el perdón de sus pecados recibiendo una perla, que es imagen de espejo del Espíritu Santo. Como lo podemos ver en las Escrituras, las parábolas del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, es todo simbología. Bueno, sigamos. Al final de 6 años, en la víspera del Rosh Hashanah,
no, este es el año nuevo, yo hoy le dije el Sukkot era año nuevo, no, me equivoqué, perdón, Rosh Hashanah era, porque a veces son tantas fiestas, las fiestas judías, el Rosh Hashanah es el año nuevo. Al llegar a la víspera de Rosh Hashanah, las perlas se acabarían, no habiendo más oportunidad de salvación. Y acá te da a entender, si no tienes una perla, no hay oportunidad de salvación. ¿Qué te está diciendo? Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes oportunidad de salvación. Lo que les hablé en el comienzo del video, que todos creen que uno nace de nuevo cuando se bautiza por agua, lo cual es falso, excepto, como ya les dije, que en el momento que te bautices por agua recibas el Espíritu Santo, lo cual puede ser, pero no es una regla. Entonces, como dice acá, ¿dónde me quedé? No habiendo más oportunidad de salvación. O sea, tu única oportunidad de salvación es recibir el Espíritu Santo. No es meterte en una pileta con agua ni en un río. Hermanito Uriel, soy de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo. Tu única oportunidad es recibir el Espíritu Santo. Es lo único que te hace resucitar en vida, porque para resucitar después de muerto, primero tendrás que resucitar en vida. Si no, no vas a resucitar después de muerto. No nacerás de nuevo. Para nacer de nuevo, después de muerto, es necesario nacer de nuevo en vida. Un detalle muy importante. No lo olvides. Sigamos, no habiendo más oportunidad de salvación. Por aquel tiempo, el fuego del juicio caería sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, habiendo terribles plagas sobre todos los infieles. Es toda una simbología, porque acá hace simbología de lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también es una simbología de la gran tribulación al final. Cuando previo al momento del día de la ira, el Señor realice el harpazo, lo que los religiosos creen que va a ser el rapto antes de la gran tribulación. Y ahí es donde el Señor vendrá para juicio y para destrucción de este mundo como lo conocemos. Versículo 2. Al oír tales palabras del rey de Salem, me sobrevino gran angustia. Este es Abraham hablando. Al acordarme de los últimos pasos de Sara, yo temía que ella, en su incredulidad, Sara era incrédula. Esto tampoco te habla el canon romano, el famoso canon romano. Sara era incrédula hasta ese momento. No aceptase una perla. Si esto aconteciese, mis lindos sueños se echarían por tierra, pues no conseguiría ser feliz en su ausencia. Leyendo en mis ojos la angustia, Melquisedec me consoló con una promesa. Le dijo a Abraham, de aquí a 6 años, el Señor te visitará en tu tienda y tu esposa será curada de su esterilidad. Ella se convertirá, ella pasará por el arrepentimiento, ella pasará por la metanoia, ella pasará por la circuncisión del corazón, ella pasará por una mente renovada, ella recibirá la mente de Cristo, lo mismo dicho de muchas maneras. Ella se convertirá y te dará un hijo que se llamará Isaac. Lo mismo que Sale había dicho muchos años atrás. Melquisedec ya se lo había dicho en Salem y lo pudimos ver en uno de los videos anteriores hablando de la vida de Abraham. Ya se lo había dicho cuando Abraham huyó de Ur, la tercera vez que Nimrod buscó matarlo a Abraham. En esa oportunidad Abraham huye un mes a Salem, que ahí fue después cuando vuelve a Ur y ya sale hacia Aram. Y ahí es cuando Melquisedec o Shem le profetiza el nacimiento de Isaac. Y acá se lo vuelve a repetir. Entonces, pasados 5 años de la guerra de los reyes de 5 contra 4 y la gran liberación, hubo otro conflicto.
Y ahora vamos a ver, hablando de Nimrod. Si nos vamos al libro de Hazar, en el capítulo 13, versículo del 12-16, acá nos relata otro conflicto que hubo. En el 10º año de Abraham vivir en la tierra de Canaán, hubo guerra entre Nimrod, que es el que en Génesis 14 está nombrado como Amrafel, porque Amrafel era como una especie de apodo que le habían puesto a Nimrod luego de lo que ocurrió en la Torre de Babel. No recuerdo exactamente cómo fue, pero lo empezaron a llamar Amrafel después de lo que ocurrió con la Torre de Babel. Y en el 10º año de Abraham vivir en la tierra de Canaán, hubo guerra entre Nimrod, Amrafel, rey de Shinar, el valle de Shinar donde estaba Babilonia, y Kedorlaomer, rey de Elam. Y Nimrod vino a pelear contra Kedorlaomer y a someterlo. ¿Por qué? Porque Kedorlaomer era en ese tiempo uno de los príncipes del ejército de Nimrod, y lo vimos en otros videos, en los videos anteriores, que en la época de la Torre de Babel, Nimrod era uno de los príncipes del ejército de Nimrod. A ver, por ejemplo, Nimrod tenía, no sé el número exacto, pero supongamos que tenía 5 príncipes de su ejército, de sus ejércitos. Tenía 5 príncipes, uno de los 5 era Kedorlaomer, y después tenía un príncipe general que era príncipe de los príncipes, o sea, el jefe de los jefes del ejército, que era el padre de Abraham, era Taré. Pero bueno, acá estamos hablando de Kedorlaomer. Y cuando toda la gente de la torre fue dispersa y aquellos que quedaron también fueron dispersos sobre la faz de la tierra, Kedorlaomer fue a la tierra de Elam y reinó sobre ella y se rebeló contra su amo, o sea, se independizó de Nimrod, se apartó de Nimrod y él hizo rancho aparte, como decimos acá en Argentina. Taré se mantuvo al lado de Nimrod. Y en aquellos días, cuando Nimrod vio que las ciudades de la planicie se habían rebelado contra Kedorlaomer, porque ahí fue, o sea, en la pelea de los 5 reyes contra 4, en ese momento Kedorlaomer estaba, Nimrod estaba sujeto a Kedorlaomer. Y acá es cuando, un tiempo después, Nimrod, viendo que las ciudades de la planicie se habían rebelado a Kedorlaomer, él quiso hacer lo mismo y quiso nuevamente volver a someterlo a Kedorlaomer y que estuviera bajo su mando como había estado en la época de la Torre de Babel. Entonces, él vino con arrogancia y furia, marca registrada de Nimrod, para hacer la guerra contra Kedorlaomer. Y Nimrod reunió a todos sus príncipes, lo que les acabo de decir, los príncipes de sus ejércitos, y sus súbditos, alrededor de 700.000 hombres, y fue contra Kedorlaomer. Y Kedorlaomer salió para encontrarse con él con sus 5.000 hombres. 700.000 hombres contra 5.000. Y ellos se prepararon para la batalla en el Valle de Babel, que está entre Elam y Shinar. Que el Valle de Babel, si no me equivoco, es el Valle de Sidim también, creo que es el mismo valle, si no me equivoco. Y todos esos pelearon allí, y Nimrod y su gente fueron golpeados delante de la gente de Kedorlaomer, y cayeron de los hombres de Nimrod 600.000 hombres. Obviamente la mano del Señor estuvo ahí, estuvo con Kedorlaomer. Es más que obvio que la voluntad del Señor era que Nimrod cayera, como fue la voluntad del Señor que se efectuara la gran liberación por mano de Abraham. 318 pastores contra 5 ejércitos. Está más que claro. Y cayeron de los hombres de Nimrod 600.000 hombres, y Mardón, el hijo del rey, también cayó con ellos. ¿Quién era Mardón? El hijo de Nimrod, que según dicen que eran más perversos que Nimrod todavía. Y Nimrod era perverso. Y dicen que era más perverso que Nimrod. Amén, hermanita Claudia. Amén, exacto. Y Nimrod huyó y regresó en vergüenza y desgracia a su tierra. Y él entonces estuvo
bajo sujeción de Kedorlaomer por mucho tiempo. Y Kedorlaomer regresó a su tierra y envió príncipes de su ejército a los reyes que vivían alrededor de él, a Arshov, rey de Lázar, Tidal, rey de Goyim, e hizo un pacto con ellos, y ellos todos eran obedientes a su mandato. Entonces acá podemos ver cómo todo el sacerdocio de justicia gira en torno a Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a seguir viendo. Luego de todos estos eventos, vamos al libro de Hazar, capítulo 13, versículos del 20 al 25. Dice, en este tiempo, Abraham, o sea, luego de todo eso que pasó, regresó a Harán para ver a su padre y a su madre, y a toda la casa de su padre. Y Abraham y su esposa, y todo lo que pertenecía a él, regresaron a Harán. Y Abraham vivió en Harán 5 años, o sea, estaba en el encinar de Mamre, estaba en... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del lugar donde está el encinar de Mamre. Bueno, estaba en el encinar de Mamre y regresó a Harán para visitar a su padre, a su madre, y permaneció 5 años ahí. Hebrón, se me había ido el nombre, Hebrón. El encinar de Mamre estaba en Hebrón. Y mucha de la gente de Harán, como 72 hombres, siguieron a Abraham. Y Abraham les enseñó la instrucción del Señor y su senda. Y él le enseñó a conocer al Señor. Le enseñó su senda. ¿Qué le enseñó? El camino de justicia. Porque el camino del Señor es un camino de justicia, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Versículo 22. Y en esos días el Señor se le apareció a Abraham en Harán, y él le dijo, he aquí, yo hablé contigo aquellos 20 años atrás, diciendo, o sea, medio como le dijo, Abraham, te dije que fueras para la tierra de Canaán, y ahora hace 5 años que estás acá en Harán. O sea, medio como que vino a retarlo, por así decirlo. Y le dijo al Señor, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la tierra de tu padre, a la tierra que yo te he mostrado para dártela a ti y a tus hijos. Porque allí en esa tierra yo te bendeciré y te haré una gran nación y te haré un gran nombre, y en ti las familias de la tierra serán bendecidas, como está escrito en la Escritura, serás padre de muchedumbres, padre de muchas gentes. Ahora, por lo tanto, levántate y sal de este lugar. O sea, le dijo, basta, levántate y sal de este lugar. Tú, tu esposa y todo lo perteneciente a ti, también todos los nacidos en tu casa y todas las almas que has hecho en Harán, y sácalas de allí contigo y levántate para regresar a la tierra de Canaán. Y entonces Abraham se levantó, tomó a su esposa Sarai y todo lo que pertenece a él y todos los que le habían nacido a él en su casa y las almas que había hecho en Harán, y ellos salieron para ir a la tierra de Canaán. Bueno, vamos ahora al canon romano, vamos a Génesis 15. Entonces Abraham vuelve a la tierra de Canaán. Vamos a Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. O sea, ¿quién vino? Jesús le habló. La palabra, ¿quién es la palabra? Amén. ¿Quién es la palabra? Jesús. El Logos. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dice el Señor. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, dice Abraham. O sea, Abraham dudó de alguna manera de lo que le dijo el Señor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. O sea, Abraham también le dijo que Shem le había profetizado que su esposa le daría un hijo. ¿Quién lo heredaría?
pero aún así le dice eso al Señor. Luego vino a él nuevamente la palabra del Señor, vino nuevamente Jesús y le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, se lo profetizó Shem en Salem, se lo profetizó nuevamente Shem nuevamente, y ahora se lo dice el Señor directamente. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, le dijo. Y acá podemos ver una simbología de Daniel 12:13, de Daniel capítulo 12, versículo 3. Y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham creyó porque tuvo fe, pero recuerda que la fe conlleva obras, como ya lo hemos visto en otros videos, y conlleva obras de la fe, no obras de la ley. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Abraham metió las cuatro, metió las patas en el barro. Nuevamente duda Abraham de lo que le dice el Señor, por segunda vez, duda. Entonces el Señor duda nuevamente, le dice, tráeme una becerra de 3 años, le dice, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y los hace traer para sacrificarlos, porque lo debería haber sacrificado a Abraham, pero sacrifica a los animales. Porque Abraham dudó 2 veces. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ten presente eso. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Era una manera de Abraham de sentir lo que el Señor le estaba transmitiendo, y ahora lo vamos a ver. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Obviamente le está hablando de Israel cuando estuvo en Egipto. Mas también a la nación en Egipto, en Misraim en realidad, porque el verdadero nombre de Egipto es Misraim y no Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. A ver, los animales fueron divididos al medio. Al medio una parte y una parte. Y el fuego pasaba por el medio. Una simbología de los 2 opuestos, de lo que ya hemos hablado, de la diestra y la siniestra, del Espíritu Santo, parándose en medio y efectuando la reconciliación de los 2 opuestos. Esto es una clara simbología de esto. El fuego pasaba por el medio de las 2 partes. El Espíritu Santo reconciliando nuestro espíritu y nuestra alma en uno. Y ya no el alma tirando para abajo y el espíritu tirando para arriba, sino los 2 unidos tirando hacia arriba. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Hizo un pacto, pero ojo que ese pacto incluyó pena de muerte. Por la muerte de los animales, por la incredulidad de Abraham, porque Abraham dudaba, porque Abraham no creía. Y este pacto, que es el pacto original en realidad, este es el pacto original, incluyó pena de muerte.
En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, y vamos ahora a Génesis 16 y vamos a leer hasta acá, por hoy, hasta Génesis 16. Vamos a ver un poquito lo de Agar e Ismael. Entonces, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y te recuerdo que lo vimos en el video pasado, en el video de Egipto, que Agar se la dio Faraón en Egipto. ¿Y quién era Agar? Era la hija de Faraón. No era una sierva, una esclava cualquiera. Era la hija, era una de las hijas de Faraón. Me acuerdo que otra de las hijas de Faraón se casó con Lot. Lot la tomó como esposa. O sea, una de las hermanas de Agar. Entonces, yo no creo que fuera lo que se dice sierva, porque Abraham y Sara la consideraban una hija, a Agar. No era una sierva. Pero bueno. Entonces dijo Sara a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, que te llegues a Agar. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Entonces, Sara le dio a Agar, porque Agar había aprendido con ella, había aprendido con Sara, los caminos del Señor. Sara había aprendido, Agar, había aprendido con el, me pide la conexión, a ver, un momentito, me pide ahora sí, la verificación, TikTok. Sara le dio a Agar porque Agar había aprendido muchas cosas con Sara, incluso los caminos del Señor, o sea, había aprendido la justicia. Agar era una justa también. Todas esas cosas, había aprendido muchas cosas con Sara. Entonces, por eso también es que Sara le da a Agar, no eligió una mujer cualquiera, le da a Agar, que había sido instruida por la misma Sara. Entonces, Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, su sierva entre comillas, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sara dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Agar, sí, es triste la historia de Agar, sí, es triste. En cierto modo es triste, pero bueno, pero finalmente Ismael pudo vivir, y finalmente la descendencia de Ismael, que como le prometió el Señor, 12 reyes salieron de Ismael, y fue un hombre muy próspero. Ismael, sí. Y si bien la promesa no vino por Ismael, Ismael fue un hombre muy próspero, y el Señor siempre estuvo bajo el cuidado del Señor, por así decirlo. Y Agar después pudo rehacer su vida, por así decirlo. Pero sí, en esta parte es un poco triste, en esta parte, lo de Agar. Pero me quedé. Y respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Si Agar no hubiera despreciado a Sara, sí, yo no sé en realidad si fue
tan así. A veces las escrituras, sí, yo no sé si fue tan así, o si Sara en realidad fue tan firme, yo no sé. Porque por ejemplo acá dice, he aquí tu sierva está en tu mano, le dice Abraham a Sara, según Génesis. Y como Sara la afligía, ahora, ¿verdaderamente Sara la afligía a Sara? ¿O intentaba corregirla? Ojo, porque Sara y Abraham querían a Agar como si fuera una hija. No era una simple sierva. La querían como si fuera una hija. Entonces, yo tengo mis dudas si realmente la afligía o intentaba corregirla Sara. Si vemos la palabra afligía, si nos vamos a la concordancia Strong o a la Biblia Políglota, a la Septuaginta, vemos que la palabra afligía es la palabra en hebreo 60-30, es la palabra aunau, que significa, es una palabra muy ambivalente, pero también significa prestar atención, responder, comenzar a hablar, pronunciar. Entonces yo no estoy tan seguro de que Sara verdaderamente la afligía, la perseguía, la hostigaba. Yo tengo mis dudas, no sé si era tan así. Pero bueno, el tema es que Sara, como ya lo saben, huyó de su presencia. Y halló Jesús, o sea, el ángel del Señor, Jesús, la palabra del Señor. Claro, por eso Agar nos ubicó con su ama Sara, exacto, Sara. Sara, hablando de Sara. Qué lindo, Sara hablando de Sara, hermoso. Otra Sara más. Y la halló el ángel del Señor, la halló Jesús junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sara, mi señora. Y Jesús le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa, o sea, que se someta. O sea, ¿Sara la maltrataba verdaderamente? Yo tengo mis dudas, no tengo manera de probarlo fehacientemente, pero yo tengo mis dudas. Pero bueno, pero el Señor Jesús le dice, ponte sumisa bajo su mano. Le dijo, sí. Desde Argentina, Río Negro, seas bendecida, hermana Sara. Sí, creo que un día me habías dicho que eras de Río Negro, una provincia hermosa, Río Negro, que tuve oportunidad de conocer. Hermosa provincia, Río Negro. Pero como les dije, Agar era casi como una hija. En distintos libros apócrifos, Sara, cuando hablaba con Abraham, Sara le decía, ahora ya es una mujer, le decía a Abraham. Y Abraham en un momento le dice, ciertamente Agar es tu hija, haz como bien te parezca. O sea, era una hija Agar, tanto para Abraham como para Sara. Por eso de ahí mi duda de que si verdaderamente Sara la afligía y realmente la perseguía tanto, yo lo dudo, pero dejo la duda ahí porque no estoy muy seguro. Y el Espíritu Santo en un momento le dijo, porque ella te ha sido dada para ser tu madre, le dijo a Agar. Y acá vemos otro ejemplo más de que yo no sé si verdaderamente era tan así, pero bueno, no importa. Sigamos con Génesis. Le dijo también Jesús, multiplicaré tanto tu descendencia. Él dijo, Jesús hablándole a Sara, le dice, multiplicaré tanto tu descendencia, o sea, respecto a Ismael, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel del Señor, le dijo Jesús, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael,
porque el Señor ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, y tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no has visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente, que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Claro, exacto. Sí, es una historia con mucha profundidad, y Agar era egipcia, claro, era más que nada, o sea, Agar era egipcia porque se la dio el mismísimo faraón, se la dio a Abraham, y Agar era hija del faraón, no era una sierva del faraón, era hija del faraón, según los apócrifos. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y acá le ponemos un alto a la historia de Abraham. Y en el próximo video vamos a seguir con Génesis 17, y vamos a ir a la parte de la circuncisión, de la señal del pacto, y vamos a hacer una introducción de lo que va a ser Génesis 18, porque hay mucho que hablar en ese capítulo. Es un capítulo hermoso, es uno de los capítulos para mí más lindos de Génesis, porque la primera parte habla de cuando Jesús viene con los ángeles al encinar de Mamre. Así está atestiguado, sí, que era hija del faraón. Agar está atestiguada en uno de los apócrifos, y en ese mismo apócrifo dice que otra de las hijas de faraón la tomó Lot como mujer. Y veremos también, porque en el capítulo 18 de Génesis, como les decía, hay mucho para ver, y vamos a ver la primera parte de ese capítulo, que viene a ser la promesa del nacimiento de Isaac, cuando viene Jesús en persona con los dos ángeles y le da la promesa del nacimiento de Isaac. Y vamos a ver cómo en ese momento se produce que Sara nace de nuevo. Ese es el momento que nace de nuevo, claro, la promesa estaba en Abraham, exacto, Sara, exacto. Pero Sara hasta ese momento era incrédula, o sea, su fe no estaba bien cimentada, algo parecido como le pasó al hermano de Abraham que murió en el horno de fuego a mano de Nimrod, de Aram, el padre de Lot, de Milca y de Sara. Así que vamos a ver eso, vamos a ver el próximo video, Génesis 17, la circuncisión, la señal del pacto, y vamos a empezar con Génesis 18, que hay mucho para hablar de Génesis 18, que como les dije, la primera parte habla del encinar de Mamre, cuando viene Jesús con los dos ángeles, y después viene el famoso evento de Sodoma y Gomorra, y ahí hay mucho para hablar sobre Sodoma y Gomorra. Hay mucho para hablar, y les voy a volver a hablar nuevamente las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que verdaderamente le molestó al Señor? Y no era en sí las perversidades sexuales que relata, que de hecho por sí no es mentira. O sea, todas las inmoralidades sexuales que ocurrían en las ciudades de la llanura fueron verdad, no es mentira. Pero eso no fue lo que ofendió, por así decirlo, al Señor. Fueron otras cosas lo que verdaderamente molestó al Señor. Que en base a eso fue que el Señor le soltó la mano, y después fueron cayendo en diversas inmoralidades, como por ejemplo las inmoralidades sexuales. Pero vamos a ver, que ya lo hemos visto en otro video, pero lo vamos a volver a ver. Y vamos a ver qué fue lo que verdaderamente molestó al Señor, y que verdaderamente causó que el Señor tomara la determinación
de la destrucción de las ciudades de la planicie. Y vamos a ver, va a ser un video muy bonito el próximo que vamos a ver. Así que bueno, ahora vamos a leer un poquito del libro de Escazar. Como siempre termino cada video siempre leyendo un poco de algún libro apócrifo, y en el video pasado empezamos a leer el libro de Escazar. Habíamos terminado de leer, en el anteúltimo video terminamos de leer la historia del universo, que es uno de los 3 libros que compone el rollo sagrado de Melquisedec, y en el video pasado empezamos a leer el libro de Escazar, que está nombrado, les recuerdo, en el canon, está nombrado en 2 Samuel 1 y en Josué 10. Estábamos leyendo el capítulo 1, el jardín del Edén y la caída. Habíamos leído hasta el versículo 10. Y vamos a leer ahora a partir del versículo 11. Dice: y Adán y su esposa transgredieron el mandamiento del Todopoderoso, cual él les ordenó. Y su ira fue rebullida contra ellos. Y el Señor, el Todopoderoso, los echó ese día del jardín del Edén para labrar la tierra en la cual fueron tomados. Y habitaron al este del jardín del Edén. Y Adán conoció a su esposa primeramente, y ella tuvo 2 hijos y 3 hijas. Así está en el libro de Escazar, que esto está confirmado con otros apócrifos. Y ella llamó el nombre del primogénito Caín, diciendo: he obtenido un nombre del Señor. El nombre de otro ella llamó Abel, porque ella dijo: en vanidad entramos a la tierra y en vanidad seremos tomados de ella. Me hace acordar a lo que habla Salomón en Eclesiastés. Habla mucho de la vanidad. Qué hermoso libro Eclesiastés. Me encanta ese libro. Versículo 14. Y los niños crecieron y su padre les dio una posesión en la tierra. Y Caín era labrador de la tierra y Abel era cuidador de ovejas. Y fue al término de unos pocos años que ellos trajeron una ofrenda aproximadora al Señor, y Caín tomó del fruto de la tierra y Abel trajo de las primicias de su rebaño, de la grasa de ellos. Y el Todopoderoso se volvió y se inclinó a Abel y su ofrenda, y un fuego descendió del Señor del cielo y la consumió. Y a Caín y su ofrenda el Señor no se volvió, y él no se inclinó a ella, porque él había traído de la fruta inferior de la tierra delante del Señor. Y Caín estaba celoso contra su hermano Abel por causa de esto, y buscó un pretexto para matarlo. Versículo 17. Y un tiempo después, Caín y su hermano fueron un día al campo para hacer su trabajo, y ellos ambos estaban en el campo. Caín labrando y arando su tierra, y Abel dando de comer a su rebaño. Y el rebaño pasó por esa parte que Caín había arado en la tierra, y profundamente enfureció a Caín por causa de esto. Caín se acercó a su hermano Abel en enojo, y él le dijo: ¿qué hay entre yo y tú, que tú vienes a hacer tu hogar y traes tu rebaño para darle de comer en mi tierra? Y Abel respondió a su hermano Caín y le dijo a él: ¿qué hay entre yo y tú, que tú comes la carne de mi rebaño y te vistes con su lana? No se quedó callado Abel, le retrucó, como decimos acá. Y ahora, por lo tanto, quítate la lana de mis ovejas con la que te has vestido, y recompénsame por su fruto y carne que tú has comido. Y cuando hayas hecho esto, yo me iré de tu tierra como tú has dicho. Y Caín le dijo a su hermano Abel: ciertamente yo te mataré este día. ¿Quién requerirá tu sangre de mí? Y Abel respondió a Caín diciendo: ciertamente el Todopoderoso, quien nos ha hecho en la tierra, él vengará mi causa, y él requerirá mi sangre de ti si tú me matas.
porque el Señor es el juez y árbitro, y es Él quien devolverá al hombre de acuerdo a su mal, y al hombre perverso de acuerdo a su perversidad que él haga sobre la tierra. Como dice Romanos 2 dice, versículo del 6 al 11, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, y ahora, si tú me mataras aquí, ciertamente el Todopoderoso conoce tus pensamientos secretos, le sigue hablando Abel a Caín, y él te juzgará por el mal que me has declarado este día. Y cuando Caín oyó las palabras cuales Abel su hermano había hablado, he aquí que la furia de Caín fue rebullida contra su hermano Abel por declarar esta cosa. Y Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro del instrumento de arar, con la cual de repente golpeó a su hermano y lo mató. Y Caín derramó la sangre de su hermano Abel sobre la tierra, y la sangre de Abel corrió por toda la tierra delante del rebaño. Y después de esto, Caín se arrepintió de haber matado a su hermano y estaba tristemente agravado, y lloró sobre él y lo desconcertó extremadamente. Y por eso es que el Señor, en vez de maldecir a Caín, porque lo echa de su presencia, pero no lo maldice directamente a Caín, maldice la tierra. El Señor, dentro de su misericordia, no lo maldijo directamente a Caín, sino que maldijo la tierra. Y por eso es que después la sangre de Jesús, cuando muere en el madero, se derrama en la tierra, porque Jesús no murió adentro del templo, no murió adentro de la iglesia, del templo, no, Jesús murió fuera del templo, murió en el madero, murió en un árbol, básicamente. Y por eso la sangre y el agua de Jesús cayeron sobre tierra, bendiciendo la tierra que había sido maldita desde la sangre de Abel, desde que la tierra, por así decirlo, bebió la sangre de Abel. Fue maldita porque fue por la muerte de un justo, por la muerte de Abel. Versículo 27, y Caín se levantó y cavó un hueco en el campo, donde puso el cuerpo de su hermano y volvió el polvo sobre él. Y el Señor sabía lo que Caín había hecho a su hermano. Y el Señor se le apareció a Caín y dijo a él, ¿dónde está Abel tu hermano que estaba contigo? Y Caín disimuló y dijo, yo no sé, soy yo el cuidador de mi hermano. Típico de los religiosos, de los santurrones. ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Sí, tú deberías ser el cuidador de tu hermano, de tu prójimo. Sí, claro que sí. Eso es lo que hace un justo. Pero bueno, los cristianos no están muy acostumbrados a hacer eso. Por eso es que no permito que me llamen cristiano. Yo procuro ser justo. Y también lo he hablado en un video, específicamente el tema de un video que está en el canal de YouTube titulado El justo versus el cristiano. He dado un detalle prolongado sobre todo eso. Buenos días. Gracias por unirte a la transmisión, aunque ya está concluyendo, pero bueno, como les decía, se pueden ver todos nuestros en vivos en el canal de YouTube que está aquí arriba, al cual obviamente los invito a que vayan y se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ahí están todos los en vivo. ¿Qué has hecho?, le dice el Señor.
la voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra donde lo has matado. Porque has matado a tu hermano y has disimulado delante de mí. Y te imaginaste en tu corazón que yo no lo vi, ni sabía todas tus acciones. Estaba más que claro, o sea, él quiso disimular como que el Señor no lo iba a ver. Y bueno, pero tú hiciste esta cosa y mataste a tu hermano con picardía, porque él te habló rectamente. Recto, sinónimo de justo. Él te habló rectamente, él te habló justamente, él te habló con justicia. Y ahora, por lo tanto, maldito serás desde la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano y donde lo enterraste. El Señor no maldice a Caín. Maldice la tierra y dice que él será maldito de la tierra, no maldito de él. Y será cuando lares, ya no te dará más su vigor como en el principio, porque espinos y cardos la tierra producirá, y tú te estarás moviendo y vagando por la tierra hasta el día de tu muerte. Y en ese momento Caín salió de la presencia del Señor, del lugar donde él estaba, y él se fue moviendo y vagando hacia el este del Edén, él y todo lo que pertenecía a él. Y Caín conoció a su mujer en esos días, que fue una de sus hermanas. Fue, según algunos apócrifos, fue una de las hermanas que nació con Abel, que creo que era melliza con Abel, no recuerdo el nombre. Y ella fue preñada y tuvo un hijo y llamó su nombre Enoc o Enos. Ahora no me acuerdo si el hijo de... No, el hijo de Caín sí fue Enoc, porque no es de la simiente Set, sí. Me equivoqué por un momento, me confundí con la simiente de Set, con los hijos de Set. No, sí, el hijo de Caín fue Enoc, se llamó, como el Enoc que vino después por la descendencia de... por Enoc, el padre de Matusalem y bisabuelo de Noé, Enoc. Pero el hijo de Caín también se llamó Enoc, diciendo: en este tiempo el Señor comenzó a darle descanso y quietud en la tierra. Ya en ese tiempo Caín también comenzó a edificar una ciudad, y él edificó la ciudad y llamó el nombre de la ciudad Enoc, conforme al nombre de su hijo, porque en esos días el Señor le había dado descanso sobre la tierra y no se movió de aquí para allí, y no vagó como al principio. Y Irad fue nacido a Enoc, e Irad tuvo a Mehujael, y a Mehujael tuvo a Metusael, una parte de la descendencia de Caín. Así que bueno, hermanos, acá concluye nuestra enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Hoy fue la cuarta entrega, hoy llegamos a la mitad de lo que es este recorrido que estamos haciendo de la vida de Abraham. Hoy llegamos a la mitad, a los primeros cuatro videos, faltan los últimos 4. En este hermoso recorrido que estamos haciendo sobre la vida de Abraham, en el cual, como hoy lo pudiste ver, te estás enterando de cosas que no están en el canon romano. Muchos libros, como por ejemplo el libro de Hayar, por ejemplo, que fue quitado del canon, fue quitado de las escrituras, pero hay un canon que sí está, no recuerdo ahora cuál, pero el libro de Hayar está en algunas Biblias, en algún canon está, como pasa con muchos libros, como por ejemplo bueno, hay muchos, la carta de los Macabeos, por ejemplo, en algunas Biblias católicas, primera y segunda Macabeos está. ¿Por qué? En algunas está y en otras no está. Obviamente que la mano del hombre es la que quita y pone. Entonces, cuando te dicen, no, eso no leas porque eso es un libro apócrifo, eso no está en la Biblia. Y entonces, primera y segunda Macabeos, ¿lo tengo que leer o no lo tengo que leer? Porque en algunas Biblias católicas está, pero en la Reina Valera no está. Entonces, ¿sí o no? El libro de Hayar, que no está
en el canon romano, pero está mencionado en el mismo canon romano 2 veces, en 2 Samuel y en Josué 10. Entonces, ¿lo tengo que leer o no lo tengo que leer? Es absurdo. Deja que el Espíritu te guíe a toda verdad. Que el Espíritu sea el que te indique si lo que estás leyendo fue inspirado por el mismísimo Espíritu o no. Es fácil. Donde veas algo, donde leas un libro algo que contradice lo que dice la Escritura, ok, descártalo. Como decía Pablo, descarta lo malo, toma lo bueno. Es así de simple. Queridos hermanos, amados hermanos, nos estamos viendo en un próximo video, si Dios quiere. Nos vamos a ver en el próximo video, va a ser el quinto video de los 8 que vamos a ver la vida de Abraham. Va a ser titulado El Valle de Sidim. Va a ser el próximo video donde vamos a ver la parte del pacto, de la circuncisión, y después ya nos vamos a meter en Génesis 18, que es un capítulo hermoso, y vamos a ver muchas cosas hermosas y vamos a ver las verdaderas causas que llevaron al Señor a tomar la decisión de la destrucción de las ciudades de la planicie. Sin más que decirles, hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo vivo y hasta pronto.